Hola, me llamo Leonardo. Tengo 35 años y soy ingeniero de mantenimiento aeronáutico en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. Mi vida gira en torno a aviones enormes, motores rugientes y largos días inspeccionando cada perno y cable para asegurar que todo esté perfecto antes del despegue. Amo este trabajo, no solo porque exige precisión, sino porque me da una sensación de control, un sentimiento de que todo está en orden, como siempre he querido que fuera mi vida. Pero hoy no quiero hablar de aviones. Quiero contarles sobre un día especial. El día que pensé que alcanzaría el mayor sueño de mi vida, un hogar, un verdadero refugio para mi familia. 10 años. Ese es el tiempo que mi esposa, Ximena, y yo hemos estado trabajando sin descanso, ahorrando cada centavo, viviendo en apartamentos de alquiler apretados, a veces compartiendo baños con vecinos ruidosos. Ximena, que tiene 33 años, es contadora en una mueblería del centro. Es reflexiva, práctica y siempre sabe cómo evitar que nuestro hogar caiga en el caos. Pero si soy sincero, sé que Ximena está profundamente influenciada por sus padres, especialmente por su madre, Marta. Son el tipo de personas que quieren que todo salga a su manera. Y Ximena, aunque nunca lo admitiría, a menudo deja que sus emociones se dejen llevar por los consejos de su madre, o más bien, sus órdenes. Tenemos 2 hijos. Sofía, de 8 años, una niña vivaz y sensible que se aferra a mí cada vez que llego a casa del trabajo, y Mateo, de 5, un niño hiperactivo que siempre está corriendo por el patio haciendo preguntas tontas que nunca me canso de responder. Son todo para mí. Cada vez que veo los dibujos garabateados de Sofía o escucho a Mateo hablar sobre el dinosaurio que vio en el jardín, todo mi agotamiento se desvanece. Ese día era una fresca tarde de otoño, el cielo despejado y el aire fresco, y yo estaba de pie frente a nuestro nuevo hogar, una casa de 3 dormitorios que acabábamos de comprar después de años de escatimar y ahorrar. No era una mansión, sin alberca ni cancha de tenis. Pero para mí, era el mundo. Una casa con una cerca blanca, un patio trasero acogedor lo suficientemente grande para que Mateo corriera, y un porche delantero donde podría tomar café cada mañana. Era el sueño que Ximena y yo habíamos imaginado cuando éramos novios, sentados en un banco del parque, comiendo sándwiches y hablando de tener un día un lugar al que llamar hogar. Recuerdo ese momento vívidamente. Nos estábamos mudando. Sofía corría por el patio, con un crayón rojo en la mano, dibujando círculos temblorosos en cajas de cartón. Mateo se aferraba a mi pierna, preguntando, «Papá, ¿podemos tener un perro aquí?» Uno muy grande. Me reí, le revolví el pelo y le prometí que lo pensaría, aunque sabía que Ximena no estaría de acuerdo de inmediato. Ella siempre necesita tiempo para sopesar las cosas, especialmente cuando se trata del orden de nuestro hogar. Ximena estaba en la cocina desempacando cajas, arreglando platos y tazones con el cuidado que siempre he amado de ella. Su cabello castaño estaba recogido, con algunos mechones sueltos cayendo sobre su frente, y estaba sonriendo. Esa sonrisa gentil de la que me enamoré hace 15 años. «Leonardo, ¿has visto la licuadora por alguna parte?», gritó desde la cocina. Negué con la cabeza, fingiendo estar molesto. «Cariño, si supiera dónde está, ya sería un superhéroe». Sofía lo oyó y se rió, mientras Mateo intervenía, «Papá es un superhéroe. Papá es un superhéroe». Sostenía un pequeño letrero de madera con las palabras hogar, dulce hogar, talladas en una elegante caligrafía. Fue un regalo de mis padres, Jorge y Elena, cuando firmamos el contrato de la casa. Lo clavé con cuidado en la puerta principal, sintiendo que cada golpe de martillo marcaba un hito. Con cada golpe, mi corazón se sentía más ligero. Esto no era solo una casa. Era la prueba de 10 años de trabajo duro, noches de presupuestos, pequeñas discusiones por dinero y los momentos en que Ximena y yo nos tomábamos de la mano, prometiendo construir un futuro juntos. Esa noche, hicimos una pequeña fiesta de inauguración. Vinieron amigos, compañeros de trabajo y familiares de ambos lados. Mis padres, Jorge y Elena, condujeron 2 horas desde su pueblito en las afueras de Querétaro, trayendo una bandeja de galletas caseras, la especialidad de mi mamá. Los padres de Ximena, Horacio y Marta, también aparecieron, con una botella de vino caro de la que Horacio no paraba de presumir como un hallazgo raro. Las 2 familias no son exactamente cercanas. Intercambian saludos educados y sonrisas forzadas, y sé por qué. Mis padres son personas sencillas y de principios que respetan el espacio de los demás.
Los padres de Ximena, especialmente Marta, tienen una tendencia a querer controlarlo todo, desde la disposición de la mesa hasta cómo los demás deben vivir sus vidas. Traté de no pensar en ello, pensando que hoy era un día feliz. No había necesidad de preocuparse por las pequeñeces. La fiesta estuvo llena de risas y charlas. Sofía y Mateo corrían por el patio jugando a la mancha con los hijos de los vecinos. Ximena estaba ocupada siendo la anfitriona, asegurándose de que todos tuvieran bebidas y postres. Yo estaba junto al asador del patio, volteando costillas, echándole miradas furtivas. Llevaba el vestido azul claro que me encanta, su cabello suelto sobre los hombros, sus ojos brillando de alegría. Pensé para mis adentros, este es el momento por el que he trabajado toda mi vida. Cuando los invitados se fueron, ya era tarde. Llevé a Sofía arriba. Se había quedado dormida en el sofá, todavía aferrada a su muñeca favorita. Mateo venía detrás, frotándose los ojos, medio dormido, pero aún preguntando, «Papá, ¿puedo dormir en el patio mañana?» Me reí, arropé a Sofía en la cama, le puse la manta y me volví hacia Mateo. «Tendremos que preguntarle a tu mamá, pequeño». Él asintió, bostezando, y se quedó dormido. Momentos después, salí al porche, mirando la luz dorada que se derramaba desde la ventana de la sala. Esta casa, con sus paredes blancas, ventanas impecables y el sonido de la risa de nuestros hijos, era todo lo que siempre había soñado. Sentí una paz que rara vez experimenté en nuestros años de lucha. Lo había logrado. Lo habíamos logrado. Entonces sentí un calor detrás de mí. Ximena me rodeó con sus brazos, su mejilla descansando ligeramente contra mi espalda. Gracias, susurró, su voz tan suave como la brisa nocturna. Gracias por darnos un hogar de verdad. Me giré, la miré a sus ojos marrones y sonreí. Lo hicimos juntos, mi amor. Ella asintió y luego dijo en voz baja, casi de pasada, ahora mis padres pueden venir a visitarnos cuando quieran. Me reí, asentí, pensando que era solo un comentario pasajero. Sus padres viven cerca y sabía que amaban a Sofía y a Mateo. Que nos visitaran a menudo era normal, ¿verdad? No le di mucha importancia. Solo la abracé, le besé la frente y juntos miramos el patio oscuro donde mañana Mateo estaría corriendo y haciéndome más preguntas tontas. Pero mirando hacia atrás, me di cuenta de que ese momento no fue tan simple como pensé. Las palabras de Ximena, ligeras como una brisa, fueron la primera ráfaga de una tormenta que se avecinaba. No lo vi, no estaba preparado y no tenía idea de que nuestro hogar de ensueño estaba a punto de convertirse en un campo de batalla donde el amor, la familia y los límites invisibles serían puestos a prueba hasta sus límites. Los primeros meses en nuestro nuevo hogar se sintieron como un hermoso sueño. Cada mañana, me despertaba temprano, preparaba café en la cocina, todavía fragante con el aroma de la madera nueva, y escuchaba a los pájaros cantar en el patio. Sofía y Mateo generalmente se despertaban más tarde, persiguiéndose alrededor de la mesa del comedor, riendo mientras Ximena preparaba tostadas y huevos. Me sentaba allí mirando a mi familia, sintiendo que todo era perfecto. El trabajo en el aeropuerto seguía siendo agitado, pero ya no me pesaba como antes. Esta casa, con sus paredes blancas y la luz del sol entrando por las ventanas, era un recordatorio constante de que todos mis esfuerzos habían valido la pena. Los padres de Ximena, Horacio y Marta Domínguez, comenzaron a visitarnos con más frecuencia. Al principio, pensé que era genial. Traían cajas de comida, guisos, pasteles, a veces una enorme bandeja de lasaña que Marta declaraba con orgullo que era una receta familiar. Sofía y Mateo adoraban a sus abuelos. A Mateo especialmente le encantaba sentarse en el regazo de Horacio, escuchando sus historias sobre sus días como banquero. Aunque apostaría a que Mateo no entendía mucho más allá de la voz retumbante y entusiasta que hacía parecer que se desplegaba un mundo mágico. Marta siempre traía regalos para los niños, un vestido nuevo para Sofía, un juego de rompecabezas para Mateo. Yo sonreía, agradecido por su afecto, pensando que era su forma de mostrar amor por sus nietos. Pero luego las cosas comenzaron a cambiar lentamente, casi imperceptiblemente al principio. Las visitas de fin de semana se convirtieron en visitas a mitad de semana. Luego aparecían todos los días, a veces quedándose hasta tarde, sentados en la sala viendo la televisión con el volumen tan alto que ahogaba a Sofía leyendo en su habitación.
Intenté mantenerme alegre, diciéndome a mí mismo que solo querían estar cerca de la familia. Después de todo, eran los abuelos de los niños, ¿verdad? No quería hacer un gran problema de ello. Marta comenzó a dejar su huella en la casa. Un día, llegué a casa del trabajo y encontré las cortinas de la sala, las de color verde pálido por las que Ximena y yo habíamos discutido durante una semana para elegirlas, reemplazadas por unas de flores llamativas. Pensé que estas quedaban mejor, dijo Marta, su tono ligero pero rebosante de la confianza de que nadie se atrevería a objetar. Fruncí el ceño, buscando una explicación en Ximena, pero ella solo sonrió incómodamente. Mamá solo quería ayudar, cariño. No es gran cosa. Asentí, tragándome la irritación que crecía en mi pecho. Luego Horacio se involucró. Le gustaba sentarse en la sala a fumar cigarrillos a pesar de mi clara petición de que no quería humo en la casa. Simplemente se reía, agitaba la mano y decía, vamos, Leonardo. Un poco de humo no hará daño. Yo fumaba todo el día en mis tiempos, y todavía estoy aquí. Traté de mantener la calma, pero cada vez que entraba en la sala y olía el humo de cigarrillo pegado al sofá, sentía que alguien estaba invadiendo mi espacio. Ximena no parecía notarlo. O tal vez sí, pero no quería enfrentarlo. Cada vez que lo mencionaba suavemente, como, cariño, creo que tus padres están aquí demasiado. Necesitamos algo de espacio, ella se encogía de hombros y decía, solo quieren ayudar, Leonardo. Estás exagerando. Comencé a sentirme como un extraño, como si mi opinión ya no importara en el mismo hogar en el que había invertido mi sudor para comprarlo. Entonces, un día, las cosas fueron demasiado lejos. Llegué a casa tarde, agotado después de un largo turno inspeccionando motores de aviones. Al entrar, escuché una charla animada desde la sala. Sofía y Mateo jugaban con rompecabezas en el suelo mientras Horacio y Marta estaban sentados en el sofá viendo un programa de concursos en la televisión. Ximena estaba en la cocina limpiando. Saludé a todos, tratando de mantener mi tono optimista, pero algo se sentía mal. Noté varias maletas grandes apiladas en la esquina de la habitación. Mi corazón latió más rápido. ¿De quién son esas maletas?, pregunté, manteniendo la voz firme. Ximena salió de la cocina, secándose las manos en el delantal, sus ojos parpadeando con inquietud. Cariño, mis padres se van a quedar con nosotros por un tiempo. Parpadeé, sin estar seguro de haber oído bien. ¿Quedarse? ¿Qué quieres decir? Respiró hondo y habló rápidamente, como si intentara terminar la conversación antes de que comenzara. Van a vivir con nosotros. Su casa está un poco lejos. Es inconveniente viajar y quieren estar cerca de los niños. Pensé que sería mejor, más fácil cuidarnos unos a otros. Me quedé allí, atónito, sintiendo como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el pecho. ¿Vivir con nosotros? ¿Aquí? ¿En nuestra casa? Miré a Horacio, que se reía a carcajadas de un chiste en la televisión como si nada fuera normal. Marta se levantó, reacomodando los cojines del sofá, actuando como si esta ya fuera su casa. ¿No te importa, verdad, Leonardo?, preguntó, su voz dulce pero cargada de desafío. Quería gritar, preguntar por qué nadie había discutido esto conmigo, pero los ojos de Ximena, casi suplicándome que no hiciera una escena, me silenciaron. Asentí, murmurando entre dientes, no, está bien. Pero por dentro, sabía que todo había cambiado. En los días que siguieron, se hizo más claro. Marta comenzó a controlar casi todo en la casa. Reorganizó los platos en la cocina, decidió qué comeríamos para la cena e incluso interfirió en cómo Ximena criaba a los niños. Sofía necesita comer más verduras, decía, como si Ximena y yo no supiéramos cómo criar a nuestros propios hijos. Horacio se apoderó de la sala, dejando cigarrillos a medio fumar en la mesa de centro a pesar de mi petición de que fumara afuera. Traté de mantenerme entero para conservar la paz, pero con cada día que pasaba, me sentía más alejado de mi propia familia. Ximena todavía no veía el problema. Actuaba como si todo fuera normal, como si que sus padres dirigieran nuestro hogar fuera natural. Solo quieren ayudar, Leonardo, repetía como un mantra. Pero en el fondo sabía que ella también intentaba convencerse a sí misma. Empecé a darme cuenta de que no quería confrontar a su madre, no quería molestar a Marta, y yo,
el esposo, el padre, el que había sudado para construir este hogar, me volví invisible. Una noche, me senté en el porche mirando la luz que se derramaba desde la sala. Sofía y Mateo estaban dormidos, pero la televisión sonaba a todo volumen desde la sala donde Horacio veía fútbol. Oí a Marta en la cocina instruyendo a Ximena sobre cómo hacer una sopa que ella consideraba mejor. Tomé un sorbo de mi cerveza, tratando de reprimir la sensación sofocante que crecía en mi pecho. Este es mi hogar, me dije a mí mismo. Entonces, ¿por qué sentía que no pertenecía aquí? No lo sabía entonces, pero una verdadera tormenta se estaba gestando. Los límites invisibles en esta casa estaban a punto de romperse. Y no importaba cuánto lo intentara, no podía evitar que las grietas se extendieran. Los días posteriores a la mudanza de los padres de Ximena, nuestra casa dejó de ser el refugio donde una vez estuve en el porche, sonriendo con satisfacción. Se sentía más como una arena donde tenía que caminar con cuidado a cada paso para evitar romper algo, o más bien, para evitar que las tensiones latentes estallaran. Pero la verdad era que, por mucho que lo intentara, todo se me estaba escapando de las manos. Marta parecía haberse apoderado por completo de la casa. Cada mañana, me despertaba y la encontraba en la cocina reorganizando el especiero a su gusto, aunque Ximena había dicho que prefería las cosas como estaban. Esto es más práctico, decía Marta, su tono suave pero cargado de una certeza inquebrantable que no admitía discusión. Cortinas nuevas, cuadros reubicados, jarrones desconocidos apareciendo en la mesa del comedor. Todo llevaba su marca. Traté de ignorarlo, diciéndome que eran pequeños cambios, pero cada vez que entraba en la casa, me sentía como si entrara en la casa de un extraño. Horacio, mientras tanto, reclamó la sala de estar. Se sentaba en mi sillón favorito, con los pies sobre la mesa de centro, viendo partidos de fútbol a un volumen tan alto que ahogaba a Sofía leyendo en su habitación. El olor de sus cigarrillos persistía en cada rincón, a pesar de mis repetidas peticiones de que no fumara en la casa. Leonardo, te preocupas demasiado, decía con una sonrisa burlona, como si yo fuera un hombre frágil que no sabía cómo vivir libremente. Apreté la mandíbula, tratando de mantener la calma, pero cada vez que veía ceniza de cigarrillo en la alfombra, se sentía como una puñalada a mi orgullo. Lo que más me dolía eran los niños. Sofía, mi pequeña y sensible niña, empezó a cambiar. Ya no corría a abrazarme cuando llegaba a casa del trabajo. En cambio, se sentaba con Marta, escuchando sus historias o cocinando. Mateo fue atraído por Horacio, quien bromeaba diciendo que yo era demasiado estricto por no dejarle comer dulces antes de dormir. Tu papá es demasiado serio, decía Horacio, guiñándole un ojo a Mateo, quien se reía, sin darse cuenta de que esas palabras estaban erosionando lentamente mi papel como su padre. Sentía que estaba perdiendo a mis hijos justo en mi propia casa. Ximena, como de costumbre, no veía el problema. O tal vez no quería verlo. Cada vez que intentaba mencionarlo suavemente, diciendo que sus padres interferían demasiado, ella suspiraba y negaba con la cabeza. Leonardo, solo quieren ayudar. ¿Por qué haces un gran problema de esto? Quería gritar, preguntarle si no veía que me estaban desplazando de mi propia familia, pero sus ojos cansados me silenciaron. Sabía que estaba atrapada en el medio, dividida entre su amor por mí y su lealtad a sus padres. Pero eso no hacía que doliera menos. Yo era su esposo, el padre de nuestros hijos. Pero ahora me sentía como un extraño en el hogar que había comprado con mi propio sudor. Una noche, no pude más. Llegué a casa agotado después de un largo día, deseando nada más que sentarme a cenar con mi familia. Pero cuando entré, encontré a Marta en la cocina dirigiendo a Ximena sobre cómo hacer un estofado de la manera correcta. Lo estás haciendo mal, Ximena. Necesitas más sal, dijo, con su tono autoritario. Ximena asintió, obedeciendo dócilmente, aunque sabía que odiaba que la microgestionaran en su propia cocina. En la sala, Horacio estaba viendo la televisión, con el volumen tan alto que tuve que gritar para preguntar dónde estaba Sofía. Arriba, probablemente dibujando, respondió, con los ojos pegados a la pantalla. Fui a la habitación de Sofía y la encontré sentada en su cama, abrazando a su muñeca, con los ojos rojos. ¿Qué pasa, cariño?, pregunté, sentándome a su lado. Ella dudó, luego susurró, la abuela dijo que no debería dibujar tanto, que debería aprender a hornear con ella. Pero no quiero.
Su voz tembló y sentí que mi corazón se encogía. La abracé, prometiéndole hablar con la abuela, pero en el fondo sabía que las cosas habían ido demasiado lejos. Esa noche, después de que los niños se durmieron, saqué a Ximena al porche. Traté de mantener la voz tranquila, pero cada palabra sentía que salía exprimida de mi pecho. Ximena, tenemos que hablar. Tus padres están controlando todo. Siento que ya no tengo un lugar en esta casa. Ella me miró, sus ojos parpadearon con inquietud, pero luego su expresión se endureció. Leonardo, estás exagerando esto de nuevo. Solo quieren ayudar. ¿No ves cuánto aman a Sofía y a Mateo? Ayudar, espeté, mi voz más alta de lo que pretendía. Están convirtiendo nuestro hogar en el suyo, Ximena. No tengo voz en nada. Ni en las comidas, ni en cómo criamos a nuestros hijos. Me siento como un extraño. Ella negó con la cabeza, retrocediendo. Estás siendo egoísta, Leonardo. Son mis padres. No puedo simplemente echarlos porque tú te sientas incómodo. La conversación terminó con ella volviendo a entrar en la casa, dejándome solo en el porche, mirando la luz que se derramaba desde la sala, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. En los días siguientes, me retiré. Salía para el trabajo más temprano, volvía a casa más tarde, a veces cenando solo en una fonda cerca del aeropuerto. Evitaba a Marta y sus comentarios agudos y cortantes como, Leonardo, trabajas demasiado. No prestas atención a tu familia. Evitaba a Horacio y sus pullas sobre que yo era demasiado estricto o no sabía cómo disfrutar de la vida. Lo peor de todo, empecé a evitar a Ximena porque cada vez que la miraba, veía decepción. No porque estuviera enojada conmigo, sino porque no podía proteger el espacio que pertenecía a nuestra familia. La atmósfera en la casa se volvió pesada, como si todos estuviéramos actuando en una obra de teatro. Todavía hablábamos, reíamos y cenábamos juntos, pero nadie escuchaba de verdad. Sofía se volvió más callada, a menudo retirándose a su habitación. Mateo seguía corriendo, pero noté que empezó a escuchar más a Horacio, como si él fuera el verdadero padre. Sentí que lo estaba perdiendo todo, mi esposa, mis hijos y el hogar que había pensado que era nuestro santuario. Una noche, me senté en el porche con una cerveza fría, mirando el patio, donde las risas de los niños ya no resonaban. Adentro, podía oír a Marta diciéndole a Ximena cómo criar a los hijos en los viejos tiempos. Oí la fuerte risa de Horacio por un partido de fútbol. Y oí mi propio corazón latiendo lentamente, pesadamente, como si estuviera contando hacia una explosión inevitable. Sabía que si no hacía algo, lo perdería todo. Pero, ¿qué podía hacer cuando la persona que más amaba estaba al otro lado de la línea de batalla? Las semanas que siguieron convirtieron nuestra casa en un lugar extraño. Ya no la reconocía. Cuando llegaba a casa, me deslizaba silenciosamente por la sala, evitando la mirada de Horacio y los comentarios velados de Marta. Me retiraba al estudio, cerraba la puerta y me sentaba allí mirando las fotos familiares en la pared. Momentos de felicidad cuando todavía éramos una familia de verdad. Una noche, decidí que tenía que tener una conversación seria con Ximena. No podía seguir viviendo así, como un fantasma en mi propia casa. Después de que los niños se acostaron, la saqué al porche. La noche era fría, el viento susurraba entre los árboles del patio. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. Ximena, no puedo más. Tus padres están controlando todo. Siento que ya no soy parte de esta familia. Ximena me miró, un destello de dolor en sus ojos, pero rápidamente se puso a la defensiva. Leonardo, ¿de qué estás hablando? Mis padres solo quieren ayudar. ¿Quieres que los eche? Son mi familia. Apreté los puños, tratando de evitar que mi voz temblara. No estoy diciendo que los eches, ¿pero no lo ves? Están decidiendo todo, desde cómo criamos a los niños hasta cómo vivimos. Sugiero que tal vez podríamos ayudarlos a alquilar un apartamento cerca. Seguirían estando cerca de los niños, pero tendríamos nuestro propio espacio. Para mí, era una solución razonable. Pero para Ximena, fue un insulto. Eres tan egoísta, Leonardo, gritó, su voz elevándose con una furia que nunca antes había visto. Mis padres han sacrificado tanto por mí, por los niños. ¿Y ahora quieres echarlos?
¿Sabes cuánto les dolería eso? Me quedé allí, atónito, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Quería decir que yo también estaba sufriendo, que estaba perdiendo a mi familia, pero mi garganta se apretó y las palabras no salieron. La conversación fue interrumpida cuando Marta apareció en la puerta. ¿Qué es todo este ruido?, preguntó, su tono helado. Sabía que lo había oído todo. Sus ojos se clavaron en mí con desprecio, como si yo fuera un desgraciado ingrato. Leonardo, deberías estar agradecido por lo que hacemos por esta familia, dijo, y luego se volvió hacia adentro, llevándose a Ximena con ella. Ximena no miró hacia atrás, simplemente siguió a su madre, dejándome solo en el porche, el frío calando hasta mis huesos. A partir de entonces, las cosas empeoraron. Marta y Horacio apretaron su control. Se entrometieron en cada decisión, desde qué actividades extracurriculares debía tomar Sofía hasta cómo debía cortarse el pelo Mateo. Sentía que no tenía autoridad en mi propia casa. En cada comida, me sentaba en silencio escuchando a Marta sermonear sobre la manera correcta de criar a los niños, oyendo a Horacio pincharme por trabajar demasiado. Ximena no decía nada, solo mantenía la cabeza baja como si se hubiera rendido a estar de mi lado. Empecé a dormir en el estudio, en un sofá estrecho. Le dije a Ximena que necesitaba espacio para trabajar hasta tarde, pero la verdad era que no podía soportar la sensación sofocante de acostarme a su lado, sabiendo que ya no era mi compañera. Me sentía como un extraño, un inquilino en la casa que había comprado con mi propio sudor. El punto de quiebre llegó una noche cuando llegué a casa tarde. Entré con la esperanza de cenar con los niños, pero la escena ante mí me detuvo el corazón. Sofía y Mateo estaban cenando con Horacio y Marta, riendo y bromeando felices. Ximena estaba en la cocina limpiando como si nada estuviera mal. Nadie notó que había llegado a casa. Nadie me había guardado un plato. Me quedé allí, en el umbral, mirando a mi familia, pero ya no era parte de ella. La sensación de ser excluido, abandonado, me cortó como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Fui silenciosamente al estudio, cerré la puerta y me senté, mirando la foto familiar en el escritorio. En ella, sonreíamos, de pie frente a nuestra nueva casa con el letrero de Hogar, Dulce Hogar, colgado detrás de nosotros. Me pregunté a dónde se había ido ese hogar. Me pregunté si alguna vez podría recuperarlo o si realmente lo había perdido todo. Todo explotó un sábado por la noche cuando llegué a casa tarde del trabajo. Entré en la casa agotado después de un largo día en el aeropuerto, sin desear nada más que sentarme y cenar con Sofía y Mateo. Pero tan pronto como abrí la puerta, oí a Marta en la cocina criticando la técnica de Ximena para cortar verduras. No lo estás haciendo bien, Ximena. Tienes que cortarlas más pequeñas, como siempre hago yo. Ximena guardó silencio, pero pude ver sus hombros tensarse como si estuviera conteniendo algo. En la sala, Horacio estaba viendo un partido de fútbol, con el volumen tan alto que ahogaba a Mateo preguntando algo sobre su juego. Dejé mi bolso, tratando de mantener la calma, y pregunté, ¿qué hay para cenar, Ximena? Pero antes de que pudiera responder, Marta interrumpió, con su tono autoritario, estofado de ternera, Leonardo. Pero llegas demasiado tarde. La comida está fría. Le dije a Ximena que te esperara, pero dijo que no era necesario. Me quedé helado, como si me hubieran echado un cubo de agua fría. Miré a Ximena, esperando que dijera algo, que me defendiera, pero ella solo mantuvo la cabeza baja, limpiando la encimera de la cocina. Era algo pequeño, una comida fría, un comentario desconsiderado. Pero fue la gota que colmó el vaso. Todos los meses de contenerme, de tragarme la sensación de ser marginado. Todos los momentos en que sentí que estaba perdiendo a mis hijos y a Ximena estallaron como un incendio forestal. Respiré hondo, mi voz temblaba. Ximena, necesito hablar contigo ahora. Ella levantó la vista, un destello de preocupación en sus ojos, pero me siguió hasta el porche. El aire de la noche era fresco, con el aroma de la hierba recién cortada del patio del vecino. Me quedé allí, agarrando la barandilla, tratando de controlar la ira que me invadía el pecho. Ximena, comencé, mi voz baja pero pesada. Lo he intentado. He intentado mantener la paz, hacer que las cosas funcionen. Pero ya no puedo más. Tus padres están controlando todo. Deciden cómo criamos a nuestros hijos, cómo vivimos.
Ya no me siento como tu esposo, ni como el padre de Sofía y Mateo. Ximena se cruzó de brazos, sus ojos fríos, pero vi temblar sus labios. Leonardo, otra vez lo mismo espetó, su voz aguda como si enmascarara su propio dolor. Mis padres solo quieren ayudar. ¿Sabes cuánto han sacrificado por mí, por los niños? Has cambiado, Leonardo. Ya no respetas a mi familia. Sus palabras cortaron como un cuchillo, hiriendo profundamente mi corazón. La miré, buscando a la mujer que una vez me abrazó por detrás, susurrando que este era nuestro hogar. Pero ahora estaba allí, defendiendo a sus padres como si yo fuera el enemigo. Cambiado, repliqué, incapaz de contenerme más. Ximena, he hecho todo lo posible por mantener unida a esta familia. Me quedé callado cuando tu madre cambió todo en nuestra casa, cuando tu padre me trató como si fuera invisible. He intentado mantener a los niños fuera de este lío. Pero, ¿y tú? ¿No ves que lo estoy perdiendo todo? ¿No ves que no tengo voz en nuestro propio hogar? Mi voz se quebró y mis ojos picaron, pero me negué a llorar. Me negué a que me viera débil. Ximena retrocedió, sus ojos una mezcla de ira y dolor. Si estás tan incómodo, Leonardo dijo, con voz helada, entonces tal vez deberías quedarte en otro lugar por un tiempo. Quizás eso sería mejor para todos. Sus palabras fueron el golpe final, dejándome sin aliento. La miré fijamente, buscando alguna señal de que no lo decía en serio, pero todo lo que vi fue resolución en sus ojos. Había tomado su decisión, no yo, sino sus padres. Esa noche, no dormí. Me acosté en el sofá del estudio, mirando al techo, tratando de entender qué le había pasado a nuestra familia. Pensé en Sofía, con sus ojos rojos, cuando me dijo que no quería hornear con la abuela. Pensé en Mateo riendo mientras Horacio me llamaba demasiado estricto. Y pensé en Ximena, su sonrisa el día que nos mudamos. Todo eso ahora era solo un recuerdo enterrado bajo conflictos no expresados. A la mañana siguiente, empaqué algunas cosas, algo de ropa, un cepillo de dientes y la foto familiar de mi escritorio. No le dije nada a Ximena, no quería hacer una escena frente a los niños. Sofía y Mateo estaban desayunando en la cocina mientras Marta les servía la leche. Les besé la frente, diciendo, papá tiene que ir a trabajar unos días, pero los llamaré, ¿de acuerdo? Sofía asintió, con los ojos preocupados, mientras que Mateo solo sonrió y dijo, llámanos, papá. Forcé una sonrisa, ocultando el dolor en mi pecho, y salí de la casa. Alquilé una pequeña habitación cerca del aeropuerto, un lugar desolador con pintura desconchada y una cama que crujía. Hacía frío, carecía del calor de una familia. Pero al menos aquí no me sentía como un extraño. Cada noche, llamaba a Sofía y a Mateo, escuchando sus historias sobre la escuela y juegos nuevos. Sofía hablaba de un dibujo que hizo, y Mateo presumía de haber aprendido a lanzar una pelota con el abuelo. Yo sonreía, les decía que durmieran bien, pero cuando colgaba, me sentaba en esa habitación vacía, con el peso de la soledad oprimiendo mi pecho como una piedra. Ximena no llamó. Ni un mensaje de texto, ni una sola llamada para saber cómo estaba. Sofía me dijo que ella seguía como si mi ausencia no importara. Empecé a sentir la profunda punzada de tener un hogar al que no podía volver. Esa casa con su cerca blanca y su letrero de hogar, dulce hogar, era ahora un lujo lejano. La había perdido, no porque no lo intentara, sino porque no sabía cómo luchar contra mi propia familia. En esas largas y solitarias noches, pensé en mis padres, Jorge y Elena. Vivían en un pueblito a 2 horas de Querétaro, en una casa sencilla donde crecí con cálidos recuerdos. Recordé a mi padre con su voz tranquila y firme enseñándome a arreglar una bicicleta. Recordé a mi madre con su sonrisa amable, siempre recordándome que la familia es donde la gente se respeta mutuamente. Eran los únicos que podían entenderme ahora, que podían ayudarme a encontrar mi equilibrio. Sabía lo que tenía que hacer. No podía seguir huyendo. Pero primero, necesitaba encontrarme a mí mismo de nuevo. El hombre que una vez soñó con un hogar, que creía que el amor podía superar cualquier desafío. Cerré los ojos, imaginando los rostros de Sofía y Mateo, y me prometí que, pasara lo que pasara, no los perdería. Pero para hacerlo, necesitaba ayuda, y sabía a dónde acudir. La pequeña habitación alquilada se convirtió en el lugar donde me enfrenté a mí mismo.
Cada noche, después de llamar a Sofía y a Mateo, me quedaba allí mirando al techo, dejando que los recuerdos de la infancia volvieran como un río suave. Recordé las tardes de verano en el pueblito a las afueras de Querétaro, donde mi padre, Jorge, se sentaba en el cobertizo enseñándome a cambiar una llanta de bicicleta. Nunca tenía prisa, siempre paciente, su voz profunda como una melodía constante. Leonardo, tienes que tomarlo con calma. Entender cada parte. Todo tiene su orden. Yo, un niño de 10 años, me agachaba a su lado, con las manos manchadas de grasa, sintiendo que estaba aprendiendo algo mucho más grande que la reparación de bicicletas. Mi madre, Elena, era el corazón de nuestro hogar. Tenía una manera de hacer que todo se sintiera más ligero. Desde hornear galletas todos los domingos hasta resolver disputas entre mi hermano y yo. La familia es donde encuentras la paz, solía decir, con sus amables ojos fijos en mí. Pero la paz solo llega cuando todos se respetan mutuamente. En aquel entonces, esas eran solo las palabras de mi madre. Pero ahora, en la fría habitación alquilada, resonaban como una llamada de atención. El hogar que compartía con Ximena había perdido ese respeto. No solo entre sus padres y yo, sino entre nosotros. Me di cuenta de que crecí en una familia sencilla pero sólida. Mis padres no eran ricos. Papá era mecánico, mamá, maestra de primaria. Pero siempre establecieron límites claros. Nunca se entrometieron demasiado en la vida del otro, nunca hicieron que nadie se sintiera marginado. Comparando eso con mi hogar actual, donde Marta reorganizaba todo a su gusto, donde Horacio reclamaba la sala como su propio dominio, sentí una brecha insalvable. Había intentado construir un hogar como el de mis padres, pero ahora solo era un hombre perdido. Ese fin de semana, decidí conducir para visitar a mis padres. El camino a su pueblito serpenteaba a través de campos de maíz dorados bajo el sol de otoño. Cuando llegué a su casa de madera desgastada con su cerca descolorida y el pequeño jardín de mamá lleno de crisantemos, sentí que mi pecho se aflojaba. Mamá abrió la puerta, su sonrisa amable sin cambios, pero sus ojos contenían un rastro de preocupación cuando me vio. Leonardo, has adelgazado, dijo, atrayéndome en un fuerte abrazo. Papá, de pie en el umbral de la cocina, solo asintió, pero sabía que me estaba observando como siempre lo hacía cuando sentía que algo andaba mal. Nos sentamos en la sala alrededor de la vieja mesa de madera que papá había construido hace 20 años. Mamá hizo té, papá se sentó en silencio y yo comencé a hablar. Les conté sobre la casa nueva, como había sido una vez el sueño mío y de Ximena. Les conté sobre Horacio y Marta, cómo se habían apoderado de nuestro espacio, cómo me sentía desplazado. Les conté sobre Ximena, nuestra gran pelea, sus frías palabras diciéndome que me fuera. Y les conté sobre Sofía y Mateo, mi miedo a perder a mis hijos. Mi voz tembló y tuve que hacer una pausa, inclinando la cabeza para ocultar las lágrimas que brotaban. Mamá tomó mi mano, su tacto cálido y firme. Leonardo, has hecho tu mejor esfuerzo, dijo, su voz suave pero firme. Pero no puedes dejar que otros definan a tu familia. Tienes que luchar. No discutiendo, sino mostrándoles quién eres. Un esposo, un padre. La miré, sintiéndome como ese niño de 10 años de nuevo, buscando el consejo de su madre. Pero esta vez, no solo necesitaba un consejo. Necesitaba una salida. Papá, el más callado, finalmente habló. Leonardo dijo, su voz sólida como una roca. Necesitas reclamar tu lugar. No echando a nadie, sino recordándoles que este es tu hogar. Tráenos allí. Deja que vean que no estás solo. La idea me dejó atónito. Traer a mis padres a vivir con nosotros. Sonaba como un plan loco, pero en esa locura, vi un destello de esperanza. Tal vez si Ximena veía a mis padres, personas que siempre respetaron los límites, que pusieron a la familia en primer lugar, entendería lo que había estado tratando de decir todo el tiempo. Me quedé a pasar la noche, durmiendo en mi antigua habitación, donde un póster de básquetbol de la prepa todavía colgaba en la pared. Por primera vez en semanas, dormí profundamente, sin ser perseguido por la televisión a todo volumen de Horacio o la voz autoritaria de Marta. A la mañana siguiente, les dije a mis padres, quiero que vengan a vivir conmigo por un tiempo. Necesito su ayuda. Mamá sonrió y asintió, mientras que papá solo me dio una palmada en el hombro. Su forma de decir que creía en mí.
Conduciendo de regreso a Querétaro con mis padres en el asiento trasero, sentí una nueva fuerza. Ya no era el hombre que se escondía en una fría habitación alquilada. Era Leonardo, el hombre que había construido un hogar, y lo iba a recuperar. No para ganar, sino para proteger lo que amaba. En el fondo, sabía que este plan, por audaz que fuera, era una apuesta. Traer a mis padres a vivir con Horacio y Marta podría restaurar mi voz o encender una guerra mayor. Agarré el volante, imaginando los rostros de Sofía y Mateo, y me dije a mí mismo, pase lo que pase, no me rendiré. La casa apareció a la vista cuando doblé en nuestra calle familiar. Su cerca blanca y el letrero de hogar, dulce hogar, todavía colgaban de la puerta. Pero esta vez, al entrar, ya no sentí la sofocación de antes. Mis padres, Jorge y Elena, me siguieron, llevando algunas maletas pequeñas. Mamá me dio una sonrisa suave, sus ojos llenos de aliento, mientras que papá solo asintió, su forma habitual de prepararse para un desafío. Respiré hondo, abrí la puerta y grité, Ximena, estoy en casa. Mis padres también están aquí. Ximena salió de la cocina, con el delantal todavía atado a la cintura, las manos empolvadas de harina. Me miró, luego a mis padres, y por un momento vi sorpresa en sus ojos. ¿Tus padres?, repitió, su voz ligeramente temblorosa. ¿Se van a quedar aquí? Asentí, manteniendo mi tono tranquilo. Sí, pensé que sería bueno que se quedaran un tiempo, para estar cerca de los niños, para ayudarnos. Repetí deliberadamente la razón que ella había dado cuando sus padres se mudaron, esperando que captara mi punto, pero la mirada en los ojos de Ximena me dijo que no estaba preparada para esto. Marta apareció desde la sala, con Horacio detrás, un cigarrillo apagado en la mano. Jorge, Elena, dijo Marta, su voz dulce pero fría. Qué sorpresa verlos a ambos. Mi mamá sonrió, respondiendo con su cortesía habitual. Solo queríamos estar más cerca de los nietos, Marta. Espero que no estemos molestando. Pero vi la forma en que las manos de Marta se apretaron, la forma en que Horacio levantó una ceja, y supe que la batalla silenciosa había comenzado. Los primeros días fueron un estudio de tensión controlada. Mis padres intentaron integrarse, pero las diferencias entre los dos pares de abuelos rápidamente se hicieron evidentes. Mi madre, Elena, era gentil y mantenía las cosas en orden. Ayudaba a limpiar y cocinar, pero nunca se imponía. Cuando Sofía quería dibujar en lugar de hornear, mamá solo sonreía, se sentaba con ella y tomaba un crayón. Marta, por otro lado, se aferraba a su necesidad de control. Sofía, deberías aprender a cocinar. Te será útil cuando seas mayor, decía con su tono autoritario, haciendo que Sofía inclinara la cabeza, sus ojos evitando el contacto. Mi padre, Jorge, era tranquilo pero inflexible, negándose a ser menospreciado. Una vez, cuando Horacio se jactaba de sus días en la banca, insinuando que el trabajo de papá como mecánico era inferior, papá lo miró, su voz firme como una roca. Horacio, cada trabajo tiene valor mientras provea para la familia. El comentario silenció a Horacio, pero vi un destello de irritación en sus ojos. A partir de entonces, los dos padres se enfrascaron en una guerra sutil, intercambiando pullas aparentemente inofensivas cargadas de significado oculto. Ximena estaba atrapada en el medio, tratando de mantener la paz, pero podía ver que se estaba agotando. Corría entre las dos madres, intentando complacer a ambos lados. Una vez la oí suspirar en la cocina cuando mi mamá sugirió hacer su sopa de lentejas mientras Marta insistía en que su estofado de ternera debía ser el plato principal. Mamá, Elena, por favor. Haré ambos, dijo Ximena, su voz casi suplicante. Quería entrar, abrazarla, decirle que entendía, pero la distancia entre nosotros permanecía como un muro invisible. Sofía y Mateo comenzaron a sentir la atmósfera pesada. Una tarde, encontré a Sofía acurrucada en su habitación, abrazando a su muñeca, con los ojos rojos. Papá, a la abuela y a Nana no se caen bien, ¿verdad?, preguntó con voz débil. Me arrodillé, la abracé y traté de encontrar palabras de consuelo, pero me dolía el corazón. Mateo, generalmente tan vivaz, se volvió más callado, evitando los momentos en que las dos abuelas chocaban en la cocina. Me di cuenta de que mi plan para reclamar mi voz estaba lastimando a mis hijos. Pero no podía detenerme. No ahora. No después de haber llegado tan lejos.
La casa se convirtió en un campo de batalla con facciones claras. El lado materno, Marta y Horacio, dominaba la sala y la cocina, continuando emitiendo órdenes y ejerciendo control. El lado paterno, mis padres, se unieron a mí y a los niños, tratando de mantener un espacio pacífico. Cada comida era una competencia silenciosa llena de pullas veladas y miradas agudas. Marta se quejaba de la cocina de mi mamá, llamándola demasiado sosa. Mamá solo sonreía, pero vi sus nudillos apretarse alrededor de su servilleta. Horacio se burlaba de papá por solo saber arreglar máquinas, y papá respondía con silencio, aunque sus ojos decían que no retrocedería. Traté de mantener la calma, pero en el fondo sabía que había encendido una guerra. Quería que Ximena viera que la familia necesitaba límites, necesitaba respeto, pero en cambio, solo había empeorado las cosas. Una noche, después de que todos se habían ido a la cama, me senté en el porche mirando el patio, ahora silencioso como un cementerio. Me pregunté si estaba haciendo lo correcto o simplemente arrastrando a mi familia más profundamente a un atolladero. Pero no había vuelta atrás. Había ido demasiado lejos, y ahora solo podía esperar a ver cómo ardería este fuego, o si lo consumiría todo. Nuestra casa, una vez símbolo de nuestros sueños, se había convertido en una hoguera latente donde cada acción, cada palabra, echaba leña al fuego. Las dos madres, mi mamá, Elena, y Marta, estaban en el centro de cada conflicto. Mi mamá, con su naturaleza gentil y de principios, intentaba mantener el orden en silencio. Limpiaba, cuidaba a los niños, pero siempre respetaba los límites de Ximena y míos. Marta, por otro lado, no podía dejar de controlar. Cambiaba los menús, reorganizaba los muebles e incluso dictaba los horarios de Sofía y Mateo. Ximena, no puedes dejar que los niños se acuesten tan tarde, decía con su tono autoritario, aunque yo le había explicado que Sofía necesitaba tiempo para dibujar antes de dormir. Los enfrentamientos entre las dos madres ocurrían a diario, a menudo en la cocina, que una vez fue el corazón de nuestro hogar para mí. Una vez, mi mamá sugirió hacer las galletas tradicionales de nuestra familia para el desayuno de Sofía y Mateo. Marta, que estaba cerca, se burló. ¿Galletas? Los niños necesitan algo más nutritivo. Elena, déjame hacer mis omelets. Mi mamá solo sonrió, pero vi que su agarre en la cuchara de madera se tensaba, conteniendo su frustración. Ximena, atrapada en el medio, suspiró y dijo, está bien, haz ambos. Pero yo sabía que estaba agotada, tratando de complacer a ambos lados y fracasando. Los dos padres no eran mejores. Mi papá, Jorge, era tranquilo pero resuelto, y su firmeza irritaba a Horacio. Una tarde, mientras estaban sentados en la sala, Horacio lanzó una pulla. Jorge, has arreglado máquinas toda tu vida. Probablemente no sabes lo que es manejar una gran familia, ¿eh? Mi papá no respondió, pero sus ojos decían que no retrocedería. Ximena, que una vez me conectó con el mundo, se había convertido en una sombra débil. Corría entre las dos familias, tratando de mantener la paz. Pero podía ver que se frustraba cada vez más. Cuando le sugerí que le pidiera a su madre que dejara de entrometerse en nuestra crianza, me espetó, Leonardo, tú trajiste a tus padres aquí, y ahora me culpas a mí. Si no querías a mis padres aquí, ¿por qué no lo dijiste desde el principio? Me quedé atónito, queriendo explicar que solo necesitaba que entendiera cómo me sentía, pero ella se dio la vuelta, dejándome con una sensación de impotencia. Los niños, Sofía y Mateo, comenzaron a sentir la atmósfera sofocante. Sofía, siempre sensible, comenzó a retirarse a su habitación, abrazando a su muñeca y dibujando imágenes tristes, casas sin ventanas, personas de pie muy separadas. Mateo, aunque todavía enérgico, comenzó a evitar las cenas familiares donde las dos madres y padres competían por imponer sus opiniones. Una vez me llevó al patio y susurró, papá, ¿por qué todos pelean siempre? Lo abracé, buscando palabras de consuelo, pero me dolía el corazón, dándome cuenta de que mi plan estaba lastimando a mis hijos. El punto de quiebre llegó una noche cuando todos nos sentamos a cenar, un raro intento de mantener la fachada de una familia unida. La mesa estaba llena de comida, la sopa de lentejas de mi mamá, el estofado de ternera de Marta y una ensalada que Ximena hizo para apaciguar a ambos lados. Pero el aire estaba pesado, como una tormenta a punto de estallar. Comenzó cuando Marta comentó, con su tono autoritario, Sofía, estás comiendo muy poco.
Necesitas más carne o no crecerás alta. Mi mamá, que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, finalmente habló. Marta, deja que la niña elija lo que quiere comer. Forzarla no es bueno. Ese comentario encendió la mecha. Marta golpeó su cuchara, su voz helada. Elena, ¿me estás diciendo cómo criar a mis nietos? Cría a Ximena perfectamente. Sé lo que estoy haciendo. Mi mamá, todavía gentil pero inflexible, respondió, solo digo que los niños necesitan algo de libertad. No son objetos para que los controlemos. La habitación se hizo añicos. Horacio intervino, su voz goteando sarcasmo. Jorge, deberías enseñarle a tu esposa a hablar o causará problemas. Mi padre, con una calma aterradora, respondió, Horacio, creo que tú eres el que necesita aprender a respetar. Ximena, sentada a la cabeza de la mesa, finalmente estalló. Basta, gritó, poniéndose de pie. Todos, deténganse. Leonardo, ¿por qué trajiste a tus padres aquí para convertir esta casa en un campo de batalla? Mi corazón se sintió aplastado al mirarla. Ximena, solo quería que entendieras cómo se siente ser desplazado de nuestro propio hogar, repliqué, mi voz temblando de ira y dolor. Pero me equivoqué, ¿no? Porque ahora solo me ves como el egoísta. Sofía, sentada cerca, rompió a llorar. Mateo corrió escaleras arriba, sus pasos resonando en la escalera. La habitación quedó en silencio, salvo por los sollozos de Sofía y nuestra respiración pesada. A la mañana siguiente, Horacio y Marta anunciaron que se iban. No podemos quedarnos aquí más, dijo Marta, su voz cargada de dolor. Si no somos bienvenidos, nos iremos. Ximena intentó detenerlos, pero estaban decididos, empacando sus maletas con su orgullo herido. La casa volvió a quedarse en silencio, pero no era la paz que había soñado. Era simplemente la calma después de la tormenta, llena de grietas que no se podían reparar. Miré a Ximena, esperando una pizca de arrepentimiento, pero ella simplemente se dio la vuelta, con los ojos rojos. Sabía que mi plan había funcionado. Horacio y Marta se habían ido, pero el costo fue una brecha más profunda con la mujer que amaba. Me quedé en el porche, mirando el patio silencioso, y me pregunté, ¿gané, o lo he perdido todo? Los días posteriores a la partida de los padres de Ximena, nuestra casa entró en un estado extraño. No más discusiones, no más órdenes de Marta ni la risa estruendosa de Horacio. Pero el silencio era pesado, como si el aire todavía llevara el humo de la batalla que acababa de pasar. Iba a trabajar cada día, volviendo a un hogar ahora ocupado solo por mis padres, Jorge y Elena, junto con Ximena y los niños. Mis padres se quedaron, ayudando en silencio, pero su presencia, aunque reconfortante para mí, era un recordatorio constante de que las grietas en nuestro matrimonio seguían sin sanar. Ximena se volvió más callada. Todavía trabajaba, cuidaba de Sofía y Mateo, pero su sonrisa, la que me derritió hace 15 años, era ahora tan rara como la luz del sol en invierno. Evitaba mi mirada, esquivaba las conversaciones largas. Cada vez que intentaba iniciar una, preguntando sobre su día o los niños, respondía bruscamente y se daba la vuelta como si cada palabra reabriera una herida. Quería abrazarla, decirle que lamentaba haber llevado las cosas demasiado lejos, pero sus ojos distantes me detenían cada vez. Los niños, afortunadamente, recuperaron lentamente su inocencia. Sofía dejó de retirarse a su habitación y sus dibujos comenzaron a brillar con colores vivos de nuevo. Una tarde, salió corriendo al patio, arrastrándome a un juego de la mancha, su risa sonando como una melodía sanadora. Mateo, con su energía natural, comenzó a hacer sus preguntas tontas de nuevo, como, «Papá, ¿puedo tener un dinosaurio en el patio trasero?» Me reí, le revolví el pelo, pero por dentro, la pregunta de Sofía de semanas antes resonaba, «La abuela sigue enojada». Me hizo darme cuenta de que, aunque Horacio y Marta se habían ido, las heridas que dejaron persistían. No solo en mí, sino en los niños. Mis padres, Jorge y Elena, se quedaron, pero mantuvieron una distancia delicada. Mamá ayudaba a Ximena a limpiar y jugaba con los niños, pero nunca se excedía. Una vez la vi sentada con Sofía, enseñándole a doblar origami, ambas riendo cuando el ala de una grulla de papel salió torcida. Papá, con su calma constante, pasaba tiempo en el patio arreglando la cerca o lanzando una pelota con Mateo,
pero nunca imponía sus opiniones. Su gentileza era algo que esta casa había carecido durante demasiado tiempo, y noté que Ximena, aunque no lo decía, parecía sentirlo también. La sorprendí de pie en el umbral de la cocina, observando a mamá y a Sofía, con los ojos pensativos. Una tarde, escuché una conversación entre mi mamá y Ximena en la sala. Acababa de llegar a casa del trabajo y estaba a punto de entrar, pero me detuve cuando oí la voz de mamá, suave pero importante. Ximena, sabes, un hogar solo es verdaderamente cálido cuando todos se respetan mutuamente. Leonardo solo quiere que esta casa sea pacífica, no que alguien gane. Papá, sentado en la esquina, asintió y agregó con su voz profunda, la familia es algo que se construye juntos, no algo que una persona controla. Me quedé helado, mi corazón latiendo con fuerza, esperando la respuesta de Ximena. No habló, pero la oí suspirar, un sonido cargado de agotamiento y arrepentimiento. Las palabras de mis padres fueron como una piedra arrojada a un lago en calma, removiendo pensamientos que Ximena tal vez había intentado enterrar. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me senté en el porche con una taza de café fría. Pensé en los primeros días cuando nos mudamos, cuando Ximena y yo estábamos juntos, mirando el patio y soñando con nuestro futuro. Recordé cómo me abrazó por detrás, susurrando que este era nuestro hogar. Ahora ese patio seguía allí, pero nos habíamos convertido en extraños, atrapados entre el amor y grietas sin sanar. Me pregunté si Ximena estaría pensando lo mismo, si recordaba esos días, o si simplemente estaba perdida en el dolor que yo había ayudado a causar. Ximena salió al porche, sobresaltándome. Se quedó allí, con los brazos cruzados, mirando el patio, en silencio por un largo momento. Luego habló, su voz suave pero clara. Leonardo, yo. No sé cuándo las cosas llegaron tan lejos. Me volví hacia ella, mi corazón acelerado, esperando. Solo quería que mis padres estuvieran cerca de los niños, que se sintieran importantes. Pero no me di cuenta de que te lastimé. Sus palabras fueron como una tenue luz en la oscuridad. Pero no me atreví a tener demasiadas esperanzas. Respondí, mi voz ronca, Ximena, yo solo quería que fuéramos una familia. No quería pelear contigo, pero no podía permitir que me desplazaran. Ella asintió, todavía mirando el patio como si buscara algo en la oscuridad. Lo sé, dijo, su voz temblando. Pero no sé cómo arreglar esto. Quería tomar su mano, decir que podíamos empezar de nuevo, pero me quedé en silencio, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. Sabía que, aunque estábamos al borde de la ruptura o la sanación, necesitábamos tiempo. Tiempo para entendernos, para redescubrir el respeto que habíamos perdido. Los días que siguieron se deslizaron en una fase extraña, una paz frágil, como la superficie tranquila de un lago que esconde corrientes turbulentas debajo. Mis padres, Jorge y Elena, comenzaron a prepararse para regresar a su pueblito. Una mañana, mientras preparaba café en la cocina, mamá me llevó a un lado, su voz suave pero seria. Leonardo, un hogar solo es verdaderamente cálido cuando ambas personas quieren mantenerlo así. Tú y Ximena necesitan hablar. Hablar de verdad. No para ganar, sino para encontrarse de nuevo. Papá, que estaba cerca, solo asintió, pero sus ojos me dijeron que creía que encontraría la manera. Miré a mamá, luego a papá, y sentí una profunda gratitud. Habían venido aquí no para tomar el control o luchar mis batallas, sino para recordarme quién era yo. Un esposo, un padre, un hombre que soñaba con un hogar. Gracias, dije, mi voz entrecortada. Mamá me apretó la mano y papá me dio una palmada en el hombro, tal como lo había hecho cuando yo era un niño. Unos días después, mis padres se fueron. Abrazaron a Sofía y a Mateo, diciéndoles que se mantuvieran sanos, y luego se subieron a su auto, dejando la casa solo para mí, Ximena y nuestros hijos. Mientras su auto desaparecía por la calle, me quedé en el porche, sintiendo un extraño vacío. Pero con él vino un destello de esperanza. Ahora, sin Horacio, Marta, ni siquiera mis padres, éramos solo nosotros, nuestra pequeña familia. Esta era nuestra oportunidad de empezar de nuevo o enfrentar la verdad de que podríamos haber ido demasiado lejos. Ximena y yo comenzamos a hablar más, aunque en intercambios breves y fragmentados. Hablamos de los niños, del trabajo, de cosas pequeñas como arreglar la cerca o comprar cortinas nuevas.
Ninguno de los dos mencionó la gran pelea ni ofreció disculpas claras, pero sentí un cambio en ella. Una noche, después de que Sofía y Mateo se durmieron, Ximena salió al porche donde yo estaba sentado con un café. No habló, solo se sentó a mi lado, mirando el patio donde los niños habían jugado el día que nos mudamos. La luz de la sala se derramaba, iluminando su rostro, y vi sus ojos brillar como si estuviera conteniendo algo. Leonardo, dijo finalmente, su voz suave pero clara. Me equivoqué. Dejé que mis padres y mi sentido del deber me cegaran. No me di cuenta de cuánto te estaba lastimando. La miré, mi corazón acelerado, pero no la interrumpí. Ella continuó, solo quería que todos fueran felices, pero olvidé que nuestra felicidad, la tuya, la mía y la de los niños, es lo más importante. Respiré hondo, sintiendo que un peso se levantaba de mi pecho. Ximena, dije, mi voz áspera. Yo también me equivoqué. Llevé las cosas demasiado lejos, trayendo a mis padres aquí para demostrar un punto, pero solo lastimé a todos, incluyéndote a ti. Se volvió hacia mí, sus ojos se suavizaron, y por primera vez en meses, vi la sonrisa gentil de la que me había enamorado. Nos quedamos allí sin decir nada más, solo mirando el patio. La brisa nocturna traía el aroma de la hierba recién cortada, y recordé el momento en que estuvimos aquí el día de la mudanza con el letrero de hogar, dulce hogar en la puerta. Esa casa, ese sueño, todavía estaba allí, aunque oscurecido por las grietas. Pero ahora sabía que, aunque no sería fácil, teníamos la oportunidad de reconstruirlo. Con el paso del tiempo, comenzamos a encontrar nuestro antiguo ritmo. La risa de Sofía y Mateo volvió a llenar la casa, y el patio trasero resonó con juegos de la mancha. Ximena y yo aprendimos a hablar de verdad, no para discutir, sino para entendernos. Establecimos nuevos límites, no solo con nuestras familias, sino con nosotros mismos, para proteger este hogar. Pero en el fondo, sabía que el viaje no había terminado. Las grietas permanecían, y el respeto y el amor que intentábamos reconstruir todavía eran frágiles. Una noche, mientras estaba sentado en el porche viendo a Ximena reír con Mateo, pensé en la lección más grande que había aprendido. La familia no es un lugar libre de conflictos, sino un lugar donde elegimos quedarnos, reparar y amar, sin importar lo difícil que sea. Me levanté, entré y volví a colgar el letrero de hogar, dulce hogar en la puerta. Se había inclinado durante los meses caóticos. Ya no era nuevo, pero estaba allí, un reminder de que, aunque el camino por delante pudiera ser difícil, Ximena y yo podríamos encontrar nuestro hogar de nuevo, un paso a la vez.